Bueno, un lujo. Gracias por la invitación, Johnny. ¿Estás bien, Miguel? Miguel Ángel. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Cómo se puede? Claro, transitando la realidad de la Argentina, que es muy compleja. ¿Qué te parece? Te escuchaba en la editorial. Creo que el problema argentino tiene que ver con que hace 15 años que no crecemos, Claro. que no generamos empleo privado y por lo tanto la presión sobre el sector público, que es el único dador de trabajo. ¿Viste lo que es ese Estado? Bueno, pero no solamente el Estado Nacional, sino también las provincias y los municipios. Y el desafío es la reconstrucción del país, la construcción de un modelo capitalista, que es una muy buena palabra. Sí, sí, sí. Un capitalismo nacional que tenga en el trabajo el eje central, el mundo del trabajo, no el mundo de los planes. Me parece que la Argentina necesita ideas, cómo hacemos para desarrollar Vaca Muerta. Hay que ver de modelos de organización y que den previsibilidad en las inversiones. Salir de este discurso disparatado de sectores que a lo mejor tienen un fuerte valor espiritual, pero que cuando entran al mundo de lo público y de las ideas, Claro. generan confusión. Por ejemplo, cuando un sector de la iglesia dice la propiedad privada es derecho secundario. Me acuerdo. Si en la Argentina la propiedad privada es un derecho secundario, nadie va a venir. Este es un país oscuro, Sonaste. parecido a Venezuela y Cuba y Nicaragua. Entonces, no es Parecido. es un derecho inherente a la libertad y es la base fundamental para atraer inversiones que puedan invertir en Vaca Muerta, que está en el 20% de lo que la potencialidad es Claro, claro, claro. 20% sobre el 100. O sea que resta hacer inversiones para que en el 100% esté produciendo Vaca Muerta. Ahora, y también, lógicamente, todo lo que es la infraestructura para poder vender gas, para poderle vender gas a Europa. Hay un mundo que se abre, que es muy, muy interesante para la Argentina. El tema es si lo aprovechamos o si... Miren qué pasó con Brasil. Brasil se ha convertido en uno de los principales productores de maíz, concretamente de producción de choclo, que lo hizo avanzando sobre la selva amazónica, donde es mucho más difícil la producción porque hay que llevar el agua, en fin. Hoy está vendiendo en un nivel superior a la Argentina. Ahora, lógicamente, Brasil no es un país que ponga restricciones, que te inventen el tema de la mesa de los argentinos. La mesa del hambre. Ahora, Sí. mientras pasa todo esto, vos estás explicando el mundo del trabajo, el mundo de un capitalismo moderno. Al gobierno no se lo ve hablando de esto. Por ejemplo, hoy lo vi a Alberto Fernández, no sé si lo viste, raro, el presidente, diciendo que Macri es un ladrón de guante blanco. No sé, están en otra realidad. Llamarle realidad paralela. Para mí es lamentable porque también en el extranjero dijo que Macri era su enemigo. Sí, enemigo. Usó Digamos, palabra la categoría enemigos sí, sí. es muy fuerte, digamos. Viene, bueno, lógicamente, el pensamiento de Laclau, de su mujer, que comprendió, digamos, una visión del kirchnerismo maduro. Bueno, esa estructuración de pensar que el enemigo, que no hay adversarios en el sistema democrático, que son enemigos, bueno. Mirá cómo, a ver, perdón, yo no análisis de fotos, nada. Con todo respeto, Sí, está todo yo sé que vos cuadrado. cuidás mucho la institución presidencial, pues sos un hombre de Estado. No se lo ve bien al presidente. No. Perdóname No, que diga, lo veo, no se a lo ve ver, bien. en esta manifestación Mirá, todo colorado. lo veo, podríamos decirle, desbordado. Me parece que, Sí, con que además, con cuidado. Desbordado es una buena esto también a veces lo hace también el canciller. Y lo peor de todo es que lo hacen en países que visitan, Claro. en donde en general, ¿cuál es la regla? Primero, no hablar de cuestiones internas. Y segundo, no hablar mal de los expresidentes. Sí, básico. Hay ¿no? algunos cuestiones... Pero el mundo está acostumbrado que Miguel, que el kirchnerismo haga eso. Cristina lo vino haciendo, rompió todas las reglas. Alberto decía que no, pero también lo está haciendo. A ver, igual un mensaje algo, pero Laclau lo hacía desde el calorcito de su casa en Londres, ¿eh? Sí, por supuesto. Recordémoslo, ¿eh? Sí, por supuesto, pero era un Porque acá sostén. todos hablan del populismo argentino desde sus reductos en el exterior. Bueno, vinieron una vez, vino la pareja. Sí, de visita. De visita a la Argentina. Pero digo que el pensamiento, digamos, de la construcción amigo-enemigo, los que no están conmigo son enemigos, es nefasto para la Argentina. Sí, claro. Y las descalificaciones al presidente anterior impiden
gestualidades que son necesarias para la reconstrucción del país. Pero además se es mete, como seguir mirando además también Miguel, el pasado se meten argentino. en un barro, el kirchnerismo hablando de corrupción. Hace falta que le hagamos la lista de los ladrones de guantes blancos, si querés la hacemos, pero Vudú, Lázaro Báez. Me parece que es raro que se metan en ese. Yo lo que creo es que el presidente está viviendo situaciones muy complejas. ¿No lo ves bien? Lo veo indudablemente sometido a presiones. Es muy difícil ser presidente en la Argentina, mucho más en un escenario cruzado indudablemente por presiones desde adentro mismo del gobierno. Esta es una... Siempre lo dije, no quiero ser maestro ciruela, esta es una anomalía política, la construcción de este proyecto. Bueno, pero tenés miedo. Sí. ¿Para vos tiene algo, Alberto? No, yo no soy médico, no. Eso invítenlo a Nelson Castro. No me entendés la pregunta, no. ¿Tiene algo políticamente, te pregunto? El kirchnerismo lo perdió. El Congreso está prácticamente en otra sintonía. Pero es que hoy el mensaje... Los funcionarios casi no le responden. Pero el mensaje debería ser otro. Convocar a la unidad de los argentinos en esta etapa que le falta para terminar el mandato, pensar que la oposición tiene una presencia gravitante en el Congreso, que hace poco tiempo le votó la refinanciación de la deuda con el fondo, en una actitud pensando en el país. Y me parece que fue correcta esa decisión. Y lo discutimos adentro de la coalición. Por lo tanto, me parece que estas descalificaciones que se dicen también en los viajes presidenciales, el último viaje el canciller no sé de qué manera lo había tratado al expresidente. Perdón. Al expresidente, no sé qué le había dicho. A la nata, sí. Miguel, ¿crees que todas estas descalificaciones que está mencionando ahora, en un eventual cambio de gobierno en 2023, ¿eso va a ser una represalia, digamos, o tratar de ninguna manera. La Argentina necesita un camino de construir la unidad de los argentinos. Hay que tener la mente serena, dejar de lado las ofensas y los agravios y convocar a la unidad del país, construir un proyecto de país entre todos, o la gran mayoría. Pero Miguel, eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Porque lo estamos viendo, porque falta un año para las elecciones y ya no pasó. Bueno, por lo tanto, es medio raro. Ya está volando todo por el aire. Y mientras tanto tenemos que sobrevivir, ese es el problema. Bueno, está bien, es cierto, y es la etapa más compleja. Se nos viene este mes una inflación de 5,5 y el mes que vienen todos los ajustes tarifarios. Exacto. Ahora más la prepaga, más el aumento del alquiler para los que alquilan. Digamos que el proceso inflacionario se proyecta como una sombra que se come el salario, en donde el trabajador siempre va atrás de la inflación, por más pauta salarial que logren los sindicatos. Hoy me mandaron de la Fundación Libertad y Progreso, mirá en cuánto estamos, ya estamos en 60% anual. De proyección inflacionaria. De los últimos 12 meses. No, los últimos 12 meses. Proyección da más. Bueno, los economistas te dicen que ya estamos en 100. Da arriba de 70. Sí, 70 o 100 te dicen algunos economistas. Sí, bueno. Mayo 5, acumulado en lo que va el año 29,2 y 12 meses para atrás 60. Bueno. Es tremendo, ¿eh? Lo que digo es que me parece que yo tengo confianza y entiendo tu mirada, pero la Argentina si no logra, y en esto me parece que la sociedad también está reaccionando, empezó a reaccionar en el 21. Si toda esa prédica del presidente hoy, todo ese desborde de atacarlo al expresidente Macri y el fracaso del gobierno de Macri, todo lo que dicen, que el endeudamiento fue para pagarle a los amigos, todo lo que vienen diciendo, tuviera algún correlato de realidad, de verdad, el resultado electoral hubiera sido otro. Sin embargo, la sociedad buscó un camino con el voto y empieza a proyectar también su mirada de cara al 2023. Por lo tanto, me parece que el que gane en la Argentina tiene que convocar a los argentinos a la gesta de la recuperación, a la unidad, ¿no? A dejar atrás el pasado, no olvidarse, pero no seguir viviendo del odio de los 70. Ahora, de esta mirada del espejo retrovisor, y todos los años, y la marcha, y los pañuelitos blancos. Se acabó, la Argentina necesita reconstruirse. Déjame preguntarte algo, Miguel, vinculado a la reconstrucción. Yo me imagino tu respuesta porque sos político, pero a mí me da la sensación de que hay mucha gente que se está cansando de los políticos. En general. Mirá esta encuesta que te quiero compartir algo que ilustra lo que te voy a preguntar. ¿Que la de Fixer? Sí, la de Fixer. Pero básicamente ahí lo que dice que le preguntan a la gente cuál es la principal preocupación. Dice la inflación,
Y ahora cuando lo puedas ver en pantalla, la segunda preocupación de la gente es la clase política. Sí, bueno. Y empiezan a aparecer Facundo Manes, ahí está, ¿ves? La segunda preocupación. La segunda preocupación son los es políticos. el sistema político, ¿no? Bueno, y después aparecen Manes, Milei. ¿Vos sentís que la gente... Ahora, No, yo tengo una teoría sobre este tema, Bueno. ya la he explicitado en otros programas. ¿Y cuál es? Vale la pena repetir. Cuando se produce la crisis de credibilidad del sistema político, fundamentalmente es porque tenemos un mal gobierno. El principal factor que produce irritación y que afecta a la democracia y la credibilidad del sistema institucional y de la política, de los actores de la política, Es el gobierno. es cuando el gobierno es muy malo. Y entonces el escepticismo cunde en la gente y busca... ¿Es el peor gobierno de la Yo democracia? creo que este gobierno es malo porque además arrastra esta cuarentena interminable que fue letal para muchos argentinos, pero no solamente en términos de vidas. No, salud mental. La valoración incluso de la pandemia, el tratamiento de la pandemia, estamos en los peores escalones Sí. en el análisis mundial. Y después las secuelas económicas. Espera, para lo de la cuarentena. Que Alberto haya violado su propia cuarentena bueno. y que lo haya querido cerrar con guita, con 1.600.000 más. Eso a la gente, no, pero la es un gente tema, lo es irrita un mucho. tema claro. Eso es muy... Hay un planteo de fondo ético que indudablemente lesiona y que nunca debería haber Vos hecho. yo me acuerdo cómo estabas vos de enojado cuando era la cuarentena, que vos no te Estaba movías. enojado a ver, estaba enojado con un esquema emocional de la Argentina que te mata. Que es este tema casi diría malvinero en el mal sentido, porque todos queremos las Malvinas. Sí. Y hay que encontrar un camino de diálogo con el Reino Unido y tratar de proyectar también una política con Brasil para la Antártida. Pero eso es pensar el futuro de la Argentina, poner algo en la cabeza para pensar. Si hacemos una unión con Brasil y proyectamos a la Argentina junto con Brasil, que no tiene derechos, pero sí tiene intereses, sobre la Antártida para evitar que se junten probablemente Inglaterra con Chile o eventualmente también con Brasil. Pero bueno, esto es alta política, esto ya implica un análisis de política exterior. ¿Cómo se malvinizó ese momento? El momento era tremendo, pero digamos también acá tenemos que hacer algo de autocrítica. La hicimos. En donde, digamos, el sistema de medios, yo no quiero poner toda la responsabilidad en los periodistas. A mí no me molesta porque voces, yo me acuerdo Entranos hubo fuerte, voces, ¿no? y yo vine a este programa y hubo voces que cuestionaban la cuarentena interminable. Sí. Y que era excepcionalísima, que Uruguay no la tenía, al lado nuestro no la tenía. 10 periodistas éramos, pero yo no me acuerdo. Los que cuestionábamos. Y que Brasil tampoco la tenía, lo condenaban a Bolsonaro en términos de proporción, de porcentaje, duros, lamentables. Toda muerte es lamentable. Sí. Y de manera especial cuando uno le toca a un ser querido. Sí. A vos te tocó tu padre. Ni Yo hablar. estuve con él 3 días antes de que muriera, 4 días. Así que, y tenía, vos sabés que tenía con él una amistad. Mucho cariño. Pero bueno, si haces un balance en términos de porcentuales, no nos fue mejor que a Brasil, que liberó más, que abrió más, que la economía, los estados lo abrían, lo tenían más abierto, que tiene un sistema federal en serio, que Y cuando funciona. ves que el presidente viola su cuarentena y dice, no, lo resuelvo con plata. Eso fue un hecho desgraciado y equivocado del presidente y letal para los intereses del Frente de Todos. Para mí es el principal motivo Sí. y el principal elemento que contribuyó a la derrota electoral, por supuesto con los efectos y las consecuencias económicas de la Si me cuarentena. permitís, yo te duplico la apuesta. Yo creo que esa foto terminó el gobierno. Terminó la credibilidad del Puede gobierno. ser, bueno. Y posiblemente También es termine cierto con el que kirchnerismo hacen también, ¿no? cosas para abonarla, ese camino de descrédito. Ni hablar. Hay un tema internacional ahora que no sé dónde se analiza, porque a veces a mí me estalla la cabeza. ¿Quién diseñó esta convocatoria en Estados Unidos? En el marco del G20, que nosotros estamos ahí colgados. Cumbre de las Américas. Por el mérito del expresidente Menem, estamos en el G20, porque era un hombre que estaba vinculado fuertemente con Occidente. Podía tener un montón de errores, pero en el plano de la política internacional, Integración al mundo. la visión de Menem era la correcta y eso le permitió a la Argentina estar en el G20. ¿Qué significa? Están entre los principales 20 países del mundo.
Sí. Y vas a hacer una contracumbre y un presidente latinoamericano que está invitado, que es parte del G20, va a organizar la contracumbre. Sí. Yo me pregunto, ¿Maduro podía ir a esa contracumbre? ¿O el señor Ortega podía pisar Estados Unidos? No. ¿Sabes qué? Le ponen el mameluco rojo. Maduro tiene un Tienen problema orden de penal en Estados captura Unidos. y tienen problemas. Mameluco Miguel, rojo, muy ¿qué bueno. El, gana el Alberto? uniforme rojo que le pusieron al Chapo, Sí, sí, sí. Y Guantánamo. Y va ¿no? preso, y va preso. te meten en una cárcel de Pero máxima. además, Miguel, jugamos esos partidos cuando no sabemos ni siquiera lo que estamos jugando. Pero a ver- Porque Maduro tiene problemas con Estados Unidos, está claro. Pero también está- Alberto le arma esta contracumbre cuando hace 72 horas los Estados Unidos autorizaron a Chevron a seguir operando en Pero a ver, Venezuela. Porque el partido se y juega en Maduro- otro El lado. mejor momento de la relación de Estados Claro, Unidos y el Venezuela papelón es gigantesco. es una burrada. Maduro está estamos haciendo. tratando de reconstruir, no creo que lo logre del todo, pero las necesidades, muchas veces determinan acciones de la política internacional. Claro, pero nos Comparto estamos lo que metiendo en acabas un de partido decir. que no, ni y sabemos México, cómo se ¿y juega. qué dijo México? De ninguna manera. Los dejó, Claro. los dejó en De ninguna offside. manera, porque la relación de México es con Estados Unidos. El día que ¿Y Trump qué le dijo? rompió el acuerdo de libre comercio Y- a México, México estaba desesperado porque lo volvieran ¿Y a qué firmar dijo, hasta que lo firmaron de el nuevo. hombre que gobierna hoy Chile del Partido Comunista, Boric. este joven presidente Gabriel Boric? Hay que cuidar los intereses de Chile en el Pacífico No, y más la Maduro relación con Estados Unidos. Más Maduro Boric que Alberto, que Cafierito. Digo, muy bien. A ver, ¿quién diseña estas cosas que son verdaderos disparates del plano de la política internacional? ¿Cómo se piensa el mundo de esta manera? Si vos llevás los problemas internos del gobierno a la política exterior, tenés graves problemas porque ahí la palabra tiene un valor trascendente. La palabra vale. Acá en la Argentina, viste, vos podés decir cosas al viento que a lo mejor mañana no tienen importancia o se olvidan, Sí. pero en el plano internacional lo que vos decís tiene valor, mucho valor. Y los Estados Unidos y los analistas políticos en Estados Unidos están preguntándose qué le pasa a la Argentina. Claro. ¿Qué pasa que tiene relación con estas dictaduras oscuras? ¿Qué es lo que quiere Miguel, hacer la Argentina? Antes que te pregunte, Luca, ¿viste que Grabois y Milei coinciden en defender a los manteros? Ayer pusimos, no sé si lo viste, nos llamó la atención. Yo no comparto nada de ese mundo. Ni los manteros, ni los mapuches que están haciendo estragos en, ¿No te en sorprendió los que bosques. Milei, cada uno llegó por su cuestión ideológica y terminaron defendiendo el Coincidiendo en que hay que Y bancar. el mundo cartonero, el mundo de las multinacionales, que son los grandes unicornios de la Argentina, son las organizaciones sociales. movimiento Evita? El unicornio argentino es el movimiento Sí, Evita. Grabois también, con Grabois. el M, ¿cómo se llama la organización? Sí. CTEP. Digamos, manejan un negocio importante, de volumen importante, que es el negocio del cartón. Pero digo, además lo hacen con el apoyo del Estado, con financiamiento del Estado, sin riesgo. Es muy interesante. ¿Cómo- Miguel, una pregunta respecto a este tema, por favor. perdón, un segundo. El otro día salió una noticia muy interesante respecto de este tema que vos hablás siempre de planes a trabajo, que solamente del potencial trabajo, que son 1.300.000 personas aproximadamente, 0,67% pudieron reconvertirse a trabajo. Un ¿Qué? éxito. Claro, por Le fue eso, muy bien, ¿no? por suerte. Nadie. digo, Lo lograron. Nadie. No, ¿Hay porque vos, si vos posibilidad no cambiás- entonces? Pero si vos no cambiás el proceso cultural argentino, en donde, digamos, el neoliberalismo lo identifican con el capitalismo, en donde es malo ser emprendedor, industrial, comerciante, en donde la carga impositiva te mata y no podés generar condiciones para trabajar, donde tenés un modelo laboral que atrasa 50 años, 60 años, es del año 74. 74. Bueno, si vos no cambiás esas condiciones en el diálogo, con reflexión, con los sindicatos, que son a veces, parecen duros, ya algunos sindicatos ya han flexibilizado la actividad laboral. De hecho. Sí, sí. De hecho, lo están haciendo UOCRA. sin ley. Claro. La UOCRA, UOCRA. que tiene un sistema de entrada y salida Petroleros. rápida. La automotriz, el sector automotriz. Mata. Es Mata con el sindicalista que tiene... El kirchnerista. Que Sí, tiene sí, sí, una actitud inteligente, ha flexibilizado los convenios. Sí, ahora... ¿Para qué? Para Sí, mantener Lucas. empleo, para generar condiciones de rentabilidad en el sector empresario, para que la Toyota no se vaya, para que las empresas de camionetas que son de calidad, Sí. que fabrican en Argentina, se sigan fabricando acá y generen trabajo. Ahora, en un ratito vamos a compartir un tuit. Acaba de tuitear Larreta sobre el tema de Alberto. Si querés lo Sí, compartimos. pero- dale. Sobre el tema, lo de hoy, la agresión. Exactamente.
Construir futuro exige coraje y honestidad intelectual. Las declaraciones del presidente hoy en Cañuelas, que son acusaciones falsas y que rechazo absolutamente, son una nueva decepción. Y arranca todo un tuit. Claro, yo no te diría que es un águila Larreta, pero tiene algunos chispacitos de... Está tratando de alconizarse, no vamos a leer todo el hilo, pero lo condena con un poco de fervor. ¿En serio? Lo que me parece que más de fervor. Hay que hacer, términos borgianos. Hay que hacer es explicar, digamos, el problema es que había que haber explicado durante estos 2 años y medio por qué Macri tuvo que ir al Fondo Monetario, por qué tuvo que hacerse cargo de deudas anteriores, por qué tenía que sostener una estructura deficitaria que era el Estado. Nunca lo explicó bien, ¿eh? Nunca se explicó bien. Esto es una de las falencias que se tiene, en el sentido de no explicar debidamente de por qué se tuvieron que tomar decisiones económicas. Eso también lo tenían que haber hecho los que estaban a cargo del Ministerio de Economía. Duhovne Era fundamental que explicaran el rumbo y por qué. Y no se la llevaron los amigos. Había una situación de crisis, de endeudamiento externo, porque el porcentual de la deuda externa de Macri es menos del 30%. 14%, 15%. Sí, 15%. Del total, 15%. ¿Cómo te imaginás el desenlace de este gobierno? Digo, en esta relación con Cristina, Alberto aislado. No, ¿qué espero? Espero que el gobierno termine. No, eso está claro. Digamos, y todos no queremos tengo lo mismo, una vocación destituyente. No. Lo que digo es que hay procesos económicos complicados y, lógicamente, perfilando el fin de año, hay datos económicos complicados, ¿no? Muy duros. La información que hay, que también la vicepresidenta está siguiendo atentamente, esto lo leí en las crónicas del domingo, de muchos periodistas especializados que tienen información, seguramente también de la Casa Rosada, en orden a qué está pasando en el Banco Central con las reservas. O sea, inflación, pérdida de reservas es un dato muy complicado en el escenario. Vamos a ver cómo el gobierno lo procesa. Sí. Yo creo que no estamos, estamos finitos en un camino que espero que no nos lleve a la hiper. Te quiero hacer un último combo. Lo digo esto fuerte, con responsabilidad. Te escuché perfecto. Lo digo con responsabilidad. Ojalá no entremos. Ojalá que esto no termine. Y no haya una deriva hacia la hiperinflación. Tema mapuche, policía, Fuerzas Armadas, ese combo. El domingo fue el Día del Ejército. Creo que el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tengo entendido eso, ¿no? No dijo absolutamente nada. Ni siquiera un tuit. Nada. Este fue el abrazo a la Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón en Bariloche, que fue, la verdad, impresionante. Importante con la Fundación Patagonia, la Fundación Consenso, en fin, con mucha gente, con muchos ciudadanos de a pie. Yo lamentablemente no pude ir, pero por supuesto que estuve con ellos en el sentido anímico, personal y también a través del tuit. Y de la presencia mía en los medios, que siempre estoy comprometido con este tema. ¿Te puedo decir algo? Sos el único que habla de esto. No quiero Flor Arieto, pero son 3 o 4 que se está entregando una parte de la Patagonia a los pseudo mapuches y la oposición, salvo vos. No, esto además es una afrenta muy grave al ejército. Ahí está la vendetta de los 70, todavía está abierta. Están los muchachos. Si vos analizás el proceso judicial como fue, es una mera presentación de un recurso de amparo, ni siquiera la discusión del tema de fondo, de que la tierra le pertenecía a una familia histórica, ancestral. No, hay un recurso de amparo presentado por el INAI, por un grupo de supuestamente integrantes de la sociedad mapuche, de la comunidad mapuche. Y la jueza subrogante, porque la justicia tiene también su parte, jueza subrogante de San Carlos de Bariloche, que es titular de Zapala. La señora está cómoda, está en Zapala, viene a Bariloche y hace lo que le piden estos sectores extremos. En lugar de repensar los efectos nocivos que estamos regalando además, 180 hectáreas. Además hay otro tema. 180 hectáreas. Que por negligencia, por irresponsabilidad, la apelación que debería haber ido a la Cámara Federal y que hubiera salido bien. Porque la Cámara Federal de General Roca ya había resuelto y había planteado la nulidad en una ocupación también y en un otorgamiento judicial de tierra a la comunidad mapuche, donde dijo es importante que participe la provincia. Claro. La provincia tenía proyectado y tiene proyectado mantener eso como una reserva natural.
sobre la base incluso de la preservación ambiental de San Carlos de Bariloche. Este tema de las 280 hectáreas, ¿qué destino tienen? Yo te digo una cosa, históricamente los mapuches nunca estuvieron en la zona de los bosques. En general, su territorio era el desierto, cerca de las salinas. Estos tienen derechos ancestrales sobre la costa del lago con vista al lago, con un valor inmobiliario extraordinario. ¿Qué te parece? Claro. Entonces, estamos hablando... Entonces, ¿son mapuches o son otra cosa los que están ahí atrás? Yo creo que amigos ex-montoneros que hacen negocios inmobiliarios. Hay ahí una mutual de abogados, se ha conformado con abogados montoneros, que en su momento fueron montoneros. Digamos. Sí, claro. El principal, no, ahora son empresarios, olvidate. No, el principal ahí es Cirilo Perdía, que es el jefe de los abogados que asesora a los mapuches, pero esto está ocurriendo. Pero Hay ocupación esto, ¿no? ilegal, hay hechos violentos, hay incendios que son provocados, actos de sabotaje, delitos que se conforman como organización estructurada. Hubo enfrentamiento a tiros. En el caso de Nahuel, donde murió lamentablemente Nahuel, estaban armados de un lado y la prefectura tuvo que repeler. No estoy justificando nada, lo estoy narrando hechos que han ocurrido y que están funcionando en menor medida como espejo de lo que está pasando en la Araucanía. Me tengo que ir, Miguel. Boric quería dialogar. Sí. La mandó a la ministra y la sacaron a tiros. Tuvo que mandar el ejército de nuevo como lo había hecho Piñeira. Habían sacado el ejército, lo habían sacado el ejército, habían abierto el diálogo y los muchachos no quieren dialogar. No se puede dialogar. ¿Y por qué no es un problema de tierra? Quieren una nación autónoma.